Ya está. Entonces, era todo lo que les quería decir la clase pasada. ¿Dudas de cómo se va a calificar todo esto? Si se fijan, ya les puse en el Classroom las diapositivas de las reglas del juego y eso, porque si alguien tiene duda lo puede consultar ahí, o si no, pues directamente me pregunta. ¿Vale? Pues si empezamos, quería hacerles un comentario. Pues estamos estos primeros días, estas primeras semanas, espero que no dure mucho, en línea. Espero que regresemos muy pronto. Pero pues sería muy agradable que ya la gran mayoría tiene puesta una foto de ustedes en el Zoom. Pero hay muchos que tienen un cuadrito negro. Si pudieran poner una foto sería agradable. Es como pues estar en clase. En clase no se ponen una cartulina negra enfrente de la cara, ¿verdad? Entonces es más agradable hablarle a ustedes. Es como si yo dijera, de tener video y pongo ni mi cara, pongo una cartulina negra, pues quién sabe quién me está dando la clase, ¿no? Entonces, pues siempre es agradable ver a las personas. Pues por lo menos una foto. Bueno, vamos a empezar el día de hoy. Les voy a compartir una presentación que la tengo aquí puesta. Permítanme un momento. Y les voy a decir compartir pantalla. Y Ángel acaba de llegar. Vamos a darle chance. Presentación. ¿Ven la presentación pantalla completa? Sí, profesor. Sí, profesor. Dale, pues. Entonces, lo que vamos a ver hoy es... eso no. Eso es todo el curso. Vamos a ver Este es el temario que dice tabla periódica. Este fue un parche hace muchos años, ya décadas de cómo debía ser, ¿no? O sea, el origen estelar de los elementos y tabla periódica, pues como que no mucho que ver. Pero bueno, vamos a ver el primer tema, que es origen estelar de los elementos. Este tema es un tema que a muchos apasiona en esta facultad, a otros no. Déjenme. Están tratando de entrar, déjenme abrirles el paso a sus compañeros. Perdón la interrupción, es que tenía cerrada la ventana donde se admiten a las personas, ya entraron. Entonces, y después vienen todos estos temas que ya veremos con detalle, ¿sale? Ahora, pues vamos a tratar de... Vamos a tratar de dar el primer tema. El primer tema es sobre el origen estelar de los elementos. En este tema es un tema pues, complicado porque no es un tema propiamente de la química, es un tema de la física. Y es un tema de la física bastante complicado. De hecho, ha dado origen a varios premios Nobel. No es un tema sencillo. Entonces, pues, tratar de resumirlo de muchas décadas de investigación de gente muy, muy importante en la física, pues no es trivial. Entonces nos quedamos un poco en la superficie, pero ni modo. Y normalmente los físicos pues, se van a todo el rollo de la física. Y hay astrofísicos involucrados, se van al rollo de la astrofísica, las estrellas, y es inevitable porque para poder entender este tema, tenemos que entender algo de estrellas, algo de astrofísica, algunas cosillas nomás, muy, muy, muy sencillas, para tratar de dar una respuesta a una pregunta, que es la pregunta fundamental de este tema. Este tema se llama Origen estelar de los elementos y trata de responder esto. ¿Cuándo, dónde y mediante qué procesos se formaron los elementos químicos? A final de cuentas, ustedes eligieron, creo que voluntariamente, a lo mejor algunos ya están arrepintiendo, pero bueno, yo supongo que la mayoría no, estar en esta facultad donde se estudia química, ya sea a través de la farmacia o de los alimentos o la ingeniería química metalúrgica, etc. En cualquiera de las áreas estudian química y estudian elementos. Y siempre, pues, ya partimos de los elementos. Cuando empezamos a ver química en la secundaria, partíamos de los elementos.
la tabla periódica, ¿no? Y como si la tabla periódica fuera algo así como la tabla de los 10 mandamientos de la religión católica, pues aquí es la tabla de los cientos muchos elementos y nació ahí y ahí está de forever. Y no, no es cierto, los elementos también tienen historia. Entonces, esta primera pregunta, pues, es ¿de dónde salieron estos elementos? Y no solamente de dónde salieron, porque me dijeron, pues, de las estrellas y del universo y contestamos la pregunta. Pero, pues, ver un poquito con más profundidad esto, poquita profundidad, porque puede ser muy profundo. Ahí les voy a dejar también unas ideas de ver unos videos, que les harán que les explote la cabeza porque van así me mintieron. Entonces, pues para poder recurrir a contestar esta pregunta tenemos que empezar a contestar esto que está aquí. ¿Cuándo y dónde se originaron los elementos químicos? Y si se fijan, aquí está una foto. ¿Esta foto de qué es? ¿El sol? De nuestro Sol. No tenemos ninguna estrella fotografiada contando detalle, simplemente porque el Sol es la que tenemos cercana y las otras están muy lejos. La tenemos fotografiada y si se fijan, aquí está desde el helio hasta el hierro. Entonces, algo tiene que ver. Y luego tenemos el universo, una foto, esto es un cúmulo de estrellas, pero bueno, pues por poner que es el universo, y tenemos de cobalto hasta el uranio. También tiene que ver. Y nos faltó el hidrógeno, si se fijan en estas dos, nos falta el hidrógeno. Vamos a ver cómo es. ¿Cuáles son los procesos más importantes y dónde se originan los elementos químicos? Es lo que vamos a tratar. Para eso tenemos que recurrir al origen del universo, el origen, vida, muerte de las estrellas, y con eso no me refiero a las estrellas de cine, ni de la música, ni los cantantes, ni nada, simplemente a esas bolas de gas incandescente que están flotando en el espacio. ¿Qué procesos dinámicos hay en el universo y la evolución química del universo, ¿no? Podemos hablar de una evolución química dentro del universo, y eso es interesante, porque estamos en la facultad de química y eso pues, nos interesa. Teorías del Big Bang, teorías del origen del universo. Pues ya todo el mundo conoce más, evidentemente, las teorías del origen del universo. ¿Cuál es la teoría del origen del universo más popular? ¿La del Big Bang? La del Big Bang. No, falso. ¿La creacionista? ¿La creación? Bueno, ¿la religiosa? Las religiosas, en particular creo que la de la religión católica es la que gana, si no por ahí el budismo, que hay muchos chinos, también tienen. Las religiosas tienen la popularidad en el mundo entero. Nosotros estamos en una isla que es su salón de clase y esa isla pequeñita está en un archipiélago que se llama Facultad de Química y esa está a su vez en un atolón que se llama UNAM. Estamos en una universidad, estamos en una isla de conocimiento, pero la gran mayoría de la humanidad, no solo de México ni de la Ciudad de México, nada, pues está en otro contexto. Y las teorías más comunes y más apreciadas y más difundidas del origen del universo no son la teoría del Big Bang, son las teorías que provienen de diferentes religiones. Y muchas de estas teorías tienen cosas en común, otras no. Otras están muy locas, la verdad. Aunque no tan locas como la del Big Bang. Tienen cierta lógica. Pero nosotros en esta facultad no vamos a ver ninguna de esas teorías por una sencilla razón, que ya está señalado aquí con rojo, ¿no? Que nosotros con la teoría que ya me dijeron, que es la más aceptada desde el punto de vista científico, pues porque los científicos se basan en evidencia. Y las demás teorías no tienen evidencia, tienen algo muy importante que muchas de las religiones comparten en común, que se llama fe. Y en la ciencia tenemos que tener fe en ciertas cosas, como en que vamos a probar, o como que los estudiantes, que el experimento nos va a salir como nosotros queremos. Pero si no nos sale, lo que tenemos que hacer el experimento es pues, simplemente ponernos a analizar las variables y tratar de entender por qué no salió. Así es como funciona la ciencia, con evidencia, con razonamiento, etc. Y es por eso que vamos a usar la teoría del Big Bang. Suelo ser muy respetuoso con todas las creencias religiosas de todo el mundo. Entonces, no es por criticar la religión, sino simplemente porque estamos en un ámbito científico y vamos a verlo desde ahí, y sobre todo por eso, porque yo puedo decir, como se dice en Chilangolandia, bueno, no es Chilangolandia, en México en general,
Yo creo que ese dicho era más típico del campo que de la ciudad. Yo tengo todos los pelos de la burra en la mano cuando estoy hablando del Big Bang y cuando hablo de otra teoría, aunque no sea religiosa como la creacionista, que hay algunas teorías creacionistas que no son ni siquiera religiosas, no tiene evidencia. Entonces lo dicen porque la lógica me dice, ¿no? Y si nos ponemos a ver la lógica, la teoría del Big Bang está bien, bien loca, ¿no? Dice que todo estaba contenido y algo así como que explotó, por eso se llama Big Bang, y de ahí se originó todo. Si nosotros nos ponemos a pensar, diría, pues, ¿qué fumó el que pensó eso? Pues está bien loco, ¿no? Es más fácil pensar en muchas otras cosas que en una cosa así de loca, que no había nada y de repente todo alguna explosión y ahí se creó el universo con un montón de consecuencias. Entonces, para poder entender esas evidencias tenemos que tener algunos antecedentes, que yo creo que todo el mundo conoce los antecedentes, que no tendremos que definirlos. Vamos a verlos muy rápidamente, que sería, pues, ¿qué es la radiación electromagnética? ¿Cuáles son las partículas? ¿Qué son y cuáles son las partículas subatómicas? ¿Y qué hace diferente entre sí a los átomos? Y algunos conceptos como número atómico, masa atómica, isótopo, alótropo y todo eso que es. Entonces, todo eso, como ya se vio desde preescolar en química, ya en plastilina 1 ya les hacían hacer bolitas con diferentes neutrones y protones, pues ya se lo saben, ¿no? Entonces, ¿quién me puede decir cuáles son las partículas subatómicas más comunes? Los electrones, protones y neutrones. Esas son las más comunes, efectivamente. ¿Hay más partículas subatómicas? Sí, los quarks. Sí, los quarks y no me acuerdo cómo les más. Hay un montón de partículas subatómicas, ¿no? En general los físicos de partículas dividen en hadrones y leptones. Los hadrones son los duros, los leptones no. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar mayoritariamente con neutrones, protones y electrones, que es lo que acaban de mencionar. Y estas partículas a su vez están formadas por otras partículas que ya también lo mencionaron, son quarks. ¿Cuántos tipos de quarks más comunes hay? ¿Habían oído de los quarks? A mí solo me lo mencionaron una vez en estructura, pero no nos dijeron bien cómo que eran. Pues es que esa temática, pues como que no corresponde mucho a la facultad de química, ya es más física de partículas. Normalmente, comunes y corrientes, hay 7 diferentes tipos de quarks, y tienen nombres bien cotorros, ¿no? Arriba, abajo, encanto, extraño, les faltó uno que se llamara rarito o algo así, pero bueno. Entonces, las partículas subatómicas, nos vamos a quedar con algunas partículas, y nosotros hemos oído hablar de la radiación. ¿Qué es la radiación? Sí han oído hablar, ¿no? Y han visto seguramente alguno de ustedes habrá visto la serie de televisión de Chernobyl, o habrán oído hablar del accidente de Chernobyl, y la radiación ahí mató un montón de gente, y la bomba atómica en Hiroshima también mató un montón de gente, y la radiación remanente causó estragos horribles. ¿Qué es la radiación y qué tipos de radiación hay? Bueno, esa de Chernobyl es como radiación corpuscular, ¿no? De partículas alfa, beta y gamma. ¿Y qué son las partículas alfa, beta y gamma? Creo que las alfa eran núcleos de helio sin electrones Sí, correcto. y las beta y las gamma ya no me acuerdo. La beta son electrones y las gamma es radiación electromagnética. Ah, Y la ok. radiación electromagnética, ustedes saben que pues, simplemente es una onda electromagnética y se va a tener diferentes nombres dependiendo la longitud de onda, es decir, qué tanta energía tiene esa radiación. Contra más corta sea la longitud de onda, pues más energía va a ser. Entonces, una longitud de onda muy corta es la raíz de los rayos gamma y tienen mucha energía. Una radiación de onda más larga es la luz visible, que va entre los 360 hasta los 800 nanómetros. Luego la ultravioleta es un poquito más corta, que va como de los 200, 150, 200 hasta los 360. Y esa radiación ultravioleta pues ya la conocemos muy bien, ¿no? Cuando nosotros vamos a la playa o vamos a algún lado que nos tenemos que poner el bloqueador solar, dice contra los rayos ultravioleta, porque como es más energética que la visible, es la que nos daña la piel y los ojos.
Entonces, esa es una radiación electromagnética. Tenemos partículas subatómicas, la radiación corpuscular. Hay más tipos de radiación, hay protones, hay neutrinos, algunas otras cosas. Pero bueno, esas radiaciones que ya mencionaron, vamos a irlas repasando a lo largo del día de hoy, pero es importante. Y luego hay una pregunta que eso sí quiero que me la conteste alguien con todo. ¿Qué es lo que hace diferentes a los átomos entre sí? Para que yo le pueda llamar, se llama hidrógeno y este se llama litio. O este se llama uranio y este se llama bromo. O sea, Ya el sabemos número que de tiene... electrones y protones, ¿no? ¿Cómo? Pues cambia el número de electrones y protones que tiene. Cambia el número de electrones y protones. Vamos, muy bien, vamos a poner un ejemplo. Yo voy a poner un símbolo. ¿Este símbolo de qué es? Hidrógeno. Hidrógeno. ¿Cuántos electrones tiene? 1. No. Sí están viendo que pongo un electrón, ¿verdad? Esa Sí. raya rara que me sale es un bug, o sea, un defecto del PowerPoint y a veces sale. Sean tolerantes con el PowerPoint porque si no nos tenemos que cambiar de PowerPoint y a otra cosa que lo he pensado seriamente. Ahora voy a poner otro átomo. ¿Qué elemento es este? El hidrógeno. 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 Pero si le pongo una carga negativa, ¿cómo se llama? Hidronio. No. Y hidrógeno, ¿no? Igual. El elemento es el hidrógeno, pero la especie química ya no se llama hidrógeno. Bueno, no se llama ¿Hidruro? hidrógeno solo. ¿El hidruro? Me parece. Hidruro, se llama hidruro. Este se llama hidruro, ¿sale? Porque tiene una carga negativa. El ion hidronio es otro. Vale. Vamos a tachar que nos salió en la raya fea. Vamos a ponerlo aquí. Es el que tiene carga positiva. Este se llama hidruro. ¿Y cómo se llama este que estoy poniendo aquí? El H2. ¿Cómo se llama? Hidrógeno molecular, ¿no? Hidrógeno molecular. Entonces tenemos hidrógeno molecular, ion hidronio, ion hidruro y átomo de hidrógeno. ¿Cuántos electrones tiene este? 1. ¿Cuántos electrones tiene este? 2. 2. ¿Cuántos electrones tiene este? Ninguno. Ninguno. 0. ¿Y cuántos electrones tiene este? 2. 2. Entonces, si se fijan, el número de electrones me define qué elemento es. No. No. No, ¿verdad? El número de electrones no me define de ninguna manera qué elemento es. Ahora, vamos a poner elementos neutros. Yo pongo el hidrógeno y yo pongo el helio. ¿Cuántos electrones tiene? Ya me dijeron que 1. ¿Y cuántos electrones tiene? 2. 2. 2. Déjenme admitir a Miguel Antonio. Ya está. 2 electrones. Pero pues tenía especies que tenían 2 electrones y se seguían llamando hidrógeno. Aquí que tengo 2 elementos diferentes, porque ya les puse una etiqueta diferente. Uno es hidrógeno y otro es helio. ¿Qué es lo que hace diferente al helio del hidrógeno? Los protones serían. Los protones. Y es cuando nosotros hacemos la definición, tenemos que tomar en cuenta, ahí está. Tenemos que tomar en cuenta el número atómico. El número atómico, ¿cómo lo definimos? El número de protones que tiene un elemento. Un número de protones. Entonces, aquí tenemos que tener muy claro que de todo lo que vamos a hablar de aquí en el futuro, tenemos que tener muy claro que lo que hace diferente a un elemento de otro no son el número de electrones. Ya lo vimos. El hidruro tiene 2 electrones. El ion hidronio, que es el que se caracteriza tanto o está involucrado con la acidez, pues no tiene electrones. Entonces, y el átomo de hidrógeno, que pues no lo encontramos así en la naturaleza como átomo aislado, pues tiene un electrón. Entonces, los electrones no son el número de atómicos son el número de protones. Y eso lo tienen que tener muy claro. Hay veces que en la escuela, en la prepa, en la secundaria, nos hablan de química y nos empiezan a hablar de elementos y nos empiezan a hablar un montón de cosas y nunca nos dejan claras cosas que son fundamentales, como son el número atómico, como son la valencia. Entonces, la masa atómica es otro de los parámetros. Y si nosotros ya pasamos a la siguiente, vamos a ver que yo puedo tener hidrógeno que tiene número atómico 1, que es el que estoy señalando aquí, número atómico 1, número atómico 1.
Si yo le pusiera un número diferente, aquí tendría que tener un símbolo diferente. Estaríamos hablando de otro elemento. Y lo que tengo aquí arriba, con números rojos, ¿qué es? La masa. ¿Sale? Entonces tiene masa 1, masa 2, masa 3, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que tiene número de neutrones diferente. En este caso tiene la suma de los protones más los neutrones, me va a dar la masa. Entonces, si yo tengo un neutrón, pues tiene un protón y un neutrón. 1 más 1 me da 2. Aquí tengo un protón y 2 neutrones. Si yo lo sumo, me da 3. Y así sucesivamente. ¿Cómo se llaman entre sí estas 3 átomos de hidrógeno que tienen el mismo número atómico, pero que tienen diferente masa? ¿Cómo se llama esa? Isótopos. Isótopo. Tenemos isótopos. Todos los elementos tienen isótopos. Por ejemplo, el cloro 35 y el cloro 36 son muy comunes. En la naturaleza, el cloro 35 es el 33% y el 66% del otro isótopo. En cambio, en los del hidrógeno es diferente. Los del hidrógeno, la gran mayoría del hidrógeno, el 99.9, algo así, es este. Luego viene el de este y muy poquito tritio. Entonces, y son los únicos isótopos de los que manejamos que tienen nombre propio. A esos isótopos les pusimos hasta símbolo propio. Entonces, el hidrógeno que nada más tiene un protón se llama propio, el que tiene, un protón y un protón, y en el núcleo el que tiene un protón y un neutrón, que es el de masa 2, se llama deuterio y tritio. Entonces habían oído hablar del deuterio, ¿no? Sí, en el agua pesada. ¿Y qué es el agua pesada entonces? Creo que donde las moléculas de agua, los hidrógenos que están en la molécula son deuterios. Perfectamente. Entonces, la masa es mayor, por eso se le llama agua pesada. ¿Cómo te dicen en tu casa? ¿Yohali o Ekatl? Yuali. ¿Yoali? Vale, Yoali. Ajá. Que me dices cómo se pronuncia porque lo había dicho mal. Y bueno, a ver tú mismo, ¿qué diferencia hay con el agua dura? La verdad no sé, profesor. ¿Quién nos puede decir? Igual ¿Quién nos puede comentar? tiene magnesio y calcio. Tiene ciertas sustancias, ¿no? Normalmente carbonatos de magnesio, carbonatos de calcio, hasta de bario, sulfatos de calcio, magnesio y bario, disueltos. Entonces eso lo que hace es que tiene sales disueltas de manera natural y eso le dice que es duro y eso es horrible porque cuando nosotros vamos de vacaciones a una zona donde hay muchos minerales, como por ejemplo Guanajuato, tarea, váyanse un día de estos a Guanajuato y báñense normal, con un champucito común y corriente, sobre todo jabón, o se limpian se lavan el pelo con algo así, y van a ver cómo el pelo les queda así todo aplastado y feo, horrible, porque cuando se seca el agua, deja las sales pegadas en el pelo, porque tiene muchas sales, es muy dura. Entonces, tiene muchísimas sales. Es por eso que esas sales se filtraron en los panteones, en algunos panteones de Guanajuato, y estuvieron en contacto con los cuerpos de los difuntos, y esto hizo que tuviera tal concentración de sales que las bacterias y los gusanos no se pudieron comer a los cuerpos, y al no comerse a los cuerpos, se convirtieron en momias, de ahí las famosas momias de Guanajuato. Bueno, no nos distraigamos mucho, en cambio, los isótopos en la origen de los elementos van a ser muy importantes, el número de protones, el número de neutrones, y la masa y el número atómico van a ser parámetros muy importantes en esto. Y así podemos tener reacciones nucleares, igual que tenemos reacciones químicas. Si yo les comparto, si ahora yo les voy a compartir una pizarra, yo puedo hacer una reacción química. Todo el mundo conoce las reacciones químicas. Las reacciones químicas no son más que el arreglo de átomos para dar diferentes especies. Tengo una molécula de hidrógeno con una molécula de oxígeno y esto me da agua. Y luego a los químicos nos encanta hacer algo maravilloso, que es, vamos a ponerles nombres. Aquí tengo 2 oxígenos, le vamos a poner un 2,
Ya tengo 4, entonces le ponemos un 2, balanceamos la reacción. Entonces simplemente los átomos se reacomodan para dar moléculas. Eso es una reacción química. Pero ¿qué creen? Las reacciones químicas, no son no son las únicas, también hay reacciones nucleares. Y podemos escribir con el mismo tipo de taquigrafía las reacciones nucleares. De esta manera, podemos pasar a esto, que tenemos que considerar el elemento que tiene un número atómico y una masa atómica. Cuando interaccionan entre sí, en este caso, el hidrógeno en forma de deuterio, su forma isotópica deuterio, un deuterio con otro deuterio, cuando chocan con suficiente energía, se forma que se suman los núcleos. A veces sucede que suman los núcleos, otras veces no sucede esto, pero bueno, en esta particular reacción así sucede. El protón y el protón se suman, ahora tenemos 2 protones, entonces ya no se puede llamar hidrógeno, lo vamos a llamar helio, y la masa, los neutrones también se suman, la masa la vamos a tener 4. No son tan sencillas normalmente las reacciones nucleares, pueden ser más complicadas, ahorita lo vamos a ver, pero así podemos escribir. Cuando tenemos su masa y podemos sumar. Si yo tengo un helio con otro helio, estos 2 helios suman 2 protones y 2 protones, 4 protones, y eso me da que el que tiene el número atómico 4 se llama berilio y tiene una masa de 8. ¿Por qué? Porque tiene 4 protones y 4 neutrones en el núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera podemos escribir las reacciones nucleares. Y si nosotros escribimos las reacciones nucleares, nosotros podemos pensar que así es la taquigrafía con la cual nosotros podemos hablar del origen de los elementos. Así ya podemos tener, por ejemplo, estas reacciones se llaman reacciones de captura de L4. Y van siendo sucesivas reacciones de un núcleo, como el carbono, con un núcleo como el helio, por eso se llaman de captura de L4. Y así tenemos que sumamos 8 y 16 y tenemos el famosísimo oxígeno. Que vamos a hablar del oxígeno un poco más adelante, les voy a dejar una tarea de que vean un video. Ese video a mí me trae muy buenos recuerdos porque, no por el video en sí, sino por la persona que lo dice. Les voy a dejar un video. No sé si han oído hablar de las TED Talks, o sea, las charlas TED. Hay una charla TED que les voy a dejar ver, que la da alguien que salió de esta facultad. No salió de esta facultad, salió indirectamente de esta facultad, porque sus 2 padres son profesores de esta facultad, y ahora es profesor de astrofísica en Estados Unidos. Entonces da una plática de esto, y yo me acuerdo, su madre pertenece, Lena Ruiz, pertenece al Departamento de Química Inorgánica. Yo cuando empecé a estudiar la licenciatura y la maestría estaba en el laboratorio de Elena, y yo me acuerdo que venía Enrico niño, yo le llevo como 8 años, más o menos 8 o 9 años, pues, no, o 10, no sé, bueno, de muchos años. No entremos en detalles que me pongo triste. Y venía, pues, chavito, que venía de la secundaria o algo así, y llegaba al laboratorio y empezaba a cotorrear con nosotros. Y la última vez que tuve la oportunidad de comer con él fue que él estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Yo pasé por ahí, estuve en Oxford, luego pasé a Cambridge, y hablamos y nos fuimos a comer a un restaurante hindú, que él, como él conocía, nos lo recomendó, y lo mejor de la comida inglesa es la comida hindú, no la inglesa. Entonces era maravilloso ese restaurante, nada más que me jugó una mala pasada Enrico, y pidió, dice, pidan esto, y ahí comprobé en carne viva que la comida hindú puede ser más picante que la comida mexicana. Entonces me enchiló de forma severa, pero bueno. Entonces les voy a mandar a ver una plática de Enrico para que vean todos estos temas, como tarea para la próxima clase. Bueno, quedó más o menos claro lo de los protones y los neutrones y la masa. Creo que eso ya lo habían visto, ¿no? ¿Sí? Si hay dudas, me paran, no me dejen. Bueno, pues la radiación electromagnética es lo que estamos viendo, son los antecedentes apenas. Pues tiene diferente longitud de onda. La longitud de onda, vamos a ponerle diferente color aquí para que se note la diferente longitud de onda. Pues aquí está muy cortita y aquí está más grande, porque la longitud de onda es lo que va de cresta a cresta o de valle a valle, ¿no? Aquí
yo veo que la distancia esta es mucho más corta que esta distancia. ¿Sí? Entonces, contra más largo sea, menos energético es, contra más corta sea, es más energético. Entonces, claro, las longitudes de onda más cortas corresponden a los rayos gamma, y estos rayos gamma pues son los de más energía, y son las involucrados en reacciones nucleares generalmente. Sin embargo, podemos tener muchas partículas subatómicas involucradas en las reacciones nucleares. Entre ellos, pues vamos a tener a los positrones, que tienen la masa del electrón, pero son positivos. Los neutrinos, que son muy interesantes. También les voy a dejar ver otro video de otro tipo, de los antineutrinos, los protones, los neutrones, electrones, etc. Entonces, todo esto lo vamos a ir. Pero bueno, si ya tenemos claros los antecedentes, que hay partículas subatómicas, que hay radiación atómica, y que lo que caracteriza un elemento son los protones en el núcleo, pues vamos a empezar a ver que el Big Bang dice que todo estaba contenido en un pequeño espacio y de repente explotó. Por muchos años nos han vendido esta teoría, ¿sale? Por muchos años. Ay, perdonen, creo que no lo van a poder ver. Déjenme dejar de compartir, y les voy a compartir nuevamente, porque para que ustedes puedan ver video tengo que activar aquí el compartir los videos, si no, no lo ven. Ahora ya en el video. Si ustedes ponen en YouTube la maravillosa y asombrosa red de videos Big Bang Explosión, pues lo que les va a salir es eso. Esa es la concepción que se ha vendido generalmente de lo que fue el Big Bang. Y tiene una razón, vamos a ver cuál es. Ay, no quiero ver esto. Bueno, si ustedes se fijan, la típica idea de que el Big Bang era un punto, toda la materia contenida en un punto explotó, no es precisamente así, pero pues para efectos prácticos, lo que sucede es la caricatura que está aquí. Ocurre el Big Bang, sea en un punto, sea todo en un universo, pero lo que ocurrió es que en sus orígenes hay una gran energía y una expansión de toda la materia, de todos lados hacia todos lados, y hay una temperatura altísima. Esta temperatura hace, como menciona en el video, que en los primeros instantes pues, no hubiera partículas fácilmente detectables, es decir, pues eran cosas que no eran claras como estaban. Permítame un segundo. Que tenía que apagar un aparato que estaba aquí. Y es muy claro, ¿no? Ustedes, el estado de la materia depende fuertemente de la temperatura. Si ustedes tienen agua a 0 grados centígrados o menos de 0 grados centígrados, pues la tendrán en fase sólida. Si sube la temperatura, la misma temperatura, los movimientos de las moléculas harán que ésta se convierta en una fase líquida. Y si pasamos de 100 grados, pues será una fase gas. Pero ¿qué pasa? Normalmente los químicos trabajamos en esos intervalos de temperatura, entonces no nos planteamos qué pasa si yo caliento más y más y más y más y más. Si yo caliento más, pues voy a partir los enlaces y ya no voy a tener moléculas, voy a tener átomos. Si yo caliento más, voy a empezar a ionizar a los átomos, le voy a empezar a arrancar los electrones a los átomos. Si yo le arranco los electrones a los átomos, pues voy a empezar a tener plasma. Y si lo caliento lo suficiente, lo que voy a tener son núcleos de elementos. Y si yo caliento todavía más, pues voy a fragmentar esos núcleos. Voy a tener partículas subatómicas. Y así es como el Big Bang empieza. Empieza súper caliente. Entonces yo no tengo nada y empieza al revés, empiezo a enfriar. Entonces en los primeros 10 a la menos 43 segundos, obviamente esto es un cálculo teórico,
pues no había más que viboritas y bolitas. Y las viboritas era radiación y algún tipo de partícula, ¿no? Cuando ya empiezo a enfriar un poco más, una fracción de segundo, una superfracción de segundo después, baja la temperatura y empieza a formarse las primeras partículas más formales. Ya cuando llego a 10 a la menos 10 segundos y que tengo 10 a la 15 grados centígrados, es decir, muchos millones de grados centígrados, ya empiezan a formarse la radiación, pero ya empiezan a formarse las primeras partículas conocidas. ¿Como cuáles son? Pues son como los positrones, como los electrones y quarks. Cuando ya tengo una temperatura más decente, que son 10 a la 10 grados, eso es todavía muchos millones de grados, tengo ya los primeros núcleos, que son protones. Al tener un núcleo, un protón, un solo protón ya es el núcleo de un elemento hidrógeno. Es cuando se forma el primer elemento. A los 10 a la menos 5 segundos, 10 a la 10 grados, porque ya tengo el primer protón. Para poder enfriarse, tiene que pasar 3 minutos y empiezan a formar cuando tengo 10 a la 9 grados. 10 a la 9 grados es un 1 seguido de 9 ceros. ¿Y eso cuánto es? Son 1000 millones de grados centígrados. Ahí ya es suficientemente frío para que se empiecen a formar los primeros núcleos reconocibles y ya puedo ponerle etiqueta. Si yo tengo un protón solo, es un hidrógeno. Si yo tengo 2 protones y 2 neutrones, como lo que estoy señalando aquí, es helio. Si yo tengo 3 y 3, se llama litio. Si yo tengo un protón y un neutrón, se llama deuterio. Entonces tengo los primeros elementos. Fíjense, de 3 minutos a 3000 años, se enfrió un montón, pasó de millones de grados a 6000 grados. Entonces aquí ya puedo tener hasta electrones alrededor de los núcleos. Pero para formarse núcleos más pesados, tenía que tener condiciones adecuadas. Y estas condiciones no se dieron. Entonces, después del Big Bang, no se dieron. Y es como cualquier reacción. Cualquier reacción química necesita unas ciertas condiciones. Por ejemplo, piénsenlo bien. ¿Quién me puede dar una buena receta para hacer unos frijoles que estén muy suavecitos y ricos? No lo digo en broma, lo digo en serio. ¿Quién se atreve a darme una buena receta? Para que queden muy suavecitos los frijoles o los garbanzos, que son más difíciles los garbanzos que los frijoles. Temperatura y presión altas. Pero tú no llegas a la cocina y le dices a la estufa, temperatura y presión altas. No, hay que usar la No, olla no, y express. express no, Usan la olla express. ¿Por qué usan la olla express? porque mantiene el El calor. el Que mantiene compañero el calor adentro. para Aumenta la presión. temperatura y presión. Aumenta la presión. ¿Y qué pasa con el aumento de presión? El punto de ebullición, ¿qué sucede? Aumenta. No aumenta la Entonces, temperatura. y aumenta la temperatura. Recuerden una de las propiedades coligativas, que es que cuando está ebulliendo algo, el agua o cualquier líquido, se mantiene en la temperatura constante hasta que se acabe de evaporar ese líquido y se pasa en fase gas y se empieza a calentar el gas. Entonces, si nosotros servimos los frijoles o los garbanzos, los vamos a hervir entre 92 y 93 grados en la Ciudad de México. Por eso en la Ciudad de México es más necesario usar la olla express que usarla a nivel del mar. Pero si ustedes se van a la gente que está por ahí cerca de la Jusco, del desierto de los Leones, que están a 3000 metros, si quieren hervir, quieren hacer frijoles, pues tienen que dejarlos un montón de tiempo o tienen que usar un olla express, porque el punto de ebullición todavía es más bajo, no se calienta como se calienta. Entonces, cualquier reacción, hasta para los frijoles, hasta para los garbanzos, requiere de ciertos parámetros. En particular, en las reacciones nucleares se requiere temperatura y también se requiere una cosa, la concentración de partículas, lo que sería equivalente a la densidad de materia por unidad de volumen. La densidad, que es la cantidad de materia por unidad de volumen, entonces son muy dependientes de la densidad. Si no hay cierta densidad y no hay cierta temperatura, no se dan estas reacciones. Y esto pasa hasta en los medios sociales. Imagínense ustedes en una estación de metro conflictiva, que tenga mucha gente. Vamos aquí a hacer un paréntesis y vamos a hacer una encuesta. ¿Quién me puede decir cuál es la estación de metro más conflictiva por la mañana? Eso de las 7, 8 de la mañana.
Pantitlán. Verdes. Patitlán, Pantitlán, Indios Verdes, Tacubaya, Tacubaya, Observatorio. Observatorio, ¿verdad? Claro. Horribles, ¿verdad? Si ustedes se meten en Pantitlán, yo creo que más gente comentó Pantitlán, en la mañana, ¿cómo es la densidad de personas en el vagón? ¿Alta o baja? Alta. Alta. Pongo que alta. Claro, entonces nosotros sentimos muchas interacciones. De pronto sentimos un codazo en el ojo o en las costillas, un mochilazo en otra parte, la mano no sé en qué zona, que no es muy bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo sienten a diario muchos de ustedes, desafortunadamente. Pero si ustedes se van a las 12 del día, que 11:30, 12, que ya todo el mundo entró a trabajar o a la escuela y se van en Pantitlán, ¿van a sentir las mismas interacciones? No. No. Entonces, la probabilidad de que ustedes reaccionen ante un codazo o alguna mano mal colocada, ¿cuándo es más frecuente? ¿Cuando hay mayor densidad o cuando hay menor densidad? Cuando hay mayor densidad. Cuando hay mayor densidad, porque la probabilidad de choques es mayor. Lo mismo pasa en las reacciones químicas y en las reacciones nucleares. Las reacciones químicas y las reacciones nucleares ocurren por probabilidad de choques. Cuando las dos especies que chocan tienen la suficiente energía para que ocurra el proceso, se llama energía de activación, es cuando más concentrado o más denso es. Entonces, si nosotros nos asomamos aquí en el Big Bang entre 3 minutos y 3000 años, la densidad y la temperatura bajaron drásticamente. Entonces, no hubo energía ni densidad suficiente para que se formaran elementos químicos. Entonces, por eso, del origen del universo, solo se formaron 3 elementos. Hidrógeno, helio y un poquito de litio, ni siquiera un poquito. ¿Sale? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que, explicando el origen del universo con esta teoría, no podemos explicar más que 3 elementos. Y los cálculos teóricos de los físicos dan esos cálculos, dan esos pronósticos, ¿no? Aquí está el otro video que quiero que vean, es un tal Dan Hopper. Hopper, no sé cómo se pronuncia. Este cuate trabaja en Fermilab, es un físico muy bueno de partículas, y tiene una plática, esta es muy larga, y si se fijan aquí le estoy poniendo una cosa que tiene subtítulos en español. No tiene subtítulos en español. Para ponerlos los subtítulos en español, ¿saben cómo se hace en YouTube? Sí, profe. Sí. Se pone poner subtítulos y luego en configuración se dice que tienen que ser en español. Entonces lo traduce automáticamente. No son maravillosos, pero funciona bastante bien, ¿sale? Entonces la van a ver. Esto se los voy a dejar en mi Classroom para que tengan la liga directa para que lo puedan ver, ¿sale? Entonces, y no tengan que estarse copiando esos letritas y numeritos del vínculo. O simplemente se ponen What Happened at the Beginning of Time con Dan Hopper, sale el video, pero bueno, se los pongo ahí y ya seguro no se pierde. Entonces lo van a tratar de ver. Este dura mucho. Explica un poquito lo que explicó el otro en español, pero este explica mucho mejor porque es un astrofísico bastante bueno y es una charla más amplia también. No es que los otros chavos que hicieron el video aquel sean malos, pero este es más explicativo. Lo malo es que no pone dibujitos como los otros. Bueno, recapitulando, el Big Bang, 10 a menos 33 segundos, no hay nada más que radiación y algunas partículas indescifrables. Pero cuando ya llegamos a 10 a la 10 Kelvin, empieza a haber reacciones nucleares reconocibles. Estas reacciones nucleares ya las pueden plantear ustedes. Un neutrón se puede descomponer en protones, electrones y neutrinos. Un protón más electrón me puede dar neutrones, y un neutrón más un positrón me puede dar protones, más neutrinos. Ya empiezan a tener las partículas subatómicas reconocibles en 10 a la 10 Kelvin, que es una temperatura muy alta. Si yo le digo 10 a la 10 centígrados, ¿sería lo mismo o sería muy diferente? Es diferente. Sí va a ser diferente, pero para el caso va a ser lo mismo, porque pues, simplemente se le suma o se le resta un 273, dependiendo de lo que quieran convertir. Entonces la escala de Kelvin y la escala centígrados son exactamente paralelas, desplazadas 273 grados, y en esos niveles de temperatura de 10 a la 10, pues 273 no pinta mucho, ¿no? Pero bueno.
Pero cuando ya bajamos la temperatura entre 10 a la 8 y 10 a la 9, ya tenemos las primeras reacciones. El universo, los primeros elementos se formaron con estos procesos químicos. Un protón más un neutrón me da un deuterio, porque tiene masa 2, aquí está el 2. No está escrito deuterio, pero lo podría poner deuterio. Un deuterio más otro deuterio me da un protón y me da un tritio. Un deuterio con un deuterio también me puede dar un helio y un neutrón. Son de reacciones paralelas. Un helio 3 con un neutrón me da un helio 4, que es el isótopo estable del helio, y me da rayos gamma. Y así sucesivamente puedo formar los diferentes elementos. Y se fijan, lo único que está formado es radiación, generalmente gamma, neutrinos y algunas otras partículas subatómicas, ¿sí? Pues yo puedo ya escribir las reacciones nucleares de esta manera. Entonces, para la siguiente clase, todo el mundo se aprende de memoria esta reacción nuclear, ¿sale? Bueno, ya lo veremos. Si se fijan, una de las características fundamentales es que en el Big Bang se produjo una gran cantidad de radiación, ilustrado aquí por estas viboritas, ¿sale? Estas viboritas, y si nos regresamos a la anterior, rayos gamma, rayos gamma, rayos gamma, rayos gamma, y muchos otros rayos, mucha otra energía. Esa energía la podemos correlacionar con la longitud de onda. Recuerden que si nosotros recordamos nuestra estructura en la materia, que aquí lo deben de conocer, la energía de la radiación electromagnética es igual a ¿cuánto? ¿Se acuerdan? La ecuacióncita. H, es un H, aunque no lo crean. Nu. Ahí déjenme ponerlo otra vez, porque esas rayas raras que me salen en el PowerPoint, las odio. H. ¿Saben qué? Olvídenlo. Voy a compartirles mejor una pizarra. Y aquí no me salen rayas. La energía de la radiación electromagnética, que es lo que se produjo mucho en el Big Bang. Y bueno, sigue la ley de Planck, y esto es H. Donde H es la constante Planck. Esto es un numerito. A ver, ¿quién me puede decir cuando un electrón se cae al piso, cómo hace? Planck. Planck. ¿Sí? Chiste malo, pero bueno. ¿Y si eructa, cómo hace? Bohr. ¿Sale? Bueno, chiste malo, no es para que se despierten. Y esto es la frecuencia. Y la frecuencia es un parámetro, que es la frecuencia de la radiación electromagnética, es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Y si nosotros vemos una radiación electromagnética, esto es lo que hay entre cresta y cresta. La longitud de onda es esto. Entonces, yo puedo tener que la radiación electromagnética tiene una energía. Cuando la radiación electromagnética es la energía de la radiación electromagnética es muy grande y la puedo correlacionar con la temperatura. La energía de la radiación electromagnética siempre la puedo correlacionar con la temperatura. Y eso es lo que han hecho los científicos. La temperatura al principio, pues era de millones y millones y millones de grados. ¿Sí? Ahora, años después, se va enfriando el universo. Si se fijan, déjenme ir a la diapositiva anterior. Si se fijan, en la escala temporal que les estoy poniendo aquí, es una escala de tiempo, en este sentido, y es una escala de temperatura. Al principio la temperatura era muy alta, después la temperatura se fue bajando, y ahora hay una temperatura remanente de esa radiación. Esta radiación que tenía aquí, ahora se ha enfriado, y ese enfriamiento ahora se calcula a los teóricos que está alrededor de 3 Kelvin. Entonces, eso sí lo podremos medir, porque eso ha llegado hasta nuestros días. Y como ha llegado a nuestros días, lo podemos medir. Y nosotros vemos que según el cálculo teórico, la radiación de fondo debe estar alrededor de 2.7 Kelvin. Este valor, ¿sale? Este valor de energía es la energía remanente que se ha enfriado mucho y que lo puedo correlacionar con un valor de temperatura. Es decir, la temperatura del universo se ha enfriado mucho y yo lo puedo ver a través de radiación remanente. Esa es la primera evidencia del Big Bang, porque yo puedo medir la radiación. Y yo lo que mido al medir la radiación en el universo es que la radiación que hay en el fondo, que hay
en donde donde no hay estrellas o donde no hay galaxias ni nada, es alrededor de los 2.7 keV. Ahorita vamos a ver la evidencia experimental más directamente. Pero todo comenzó de la teoría del Big Bang con Edwin Hubble. Edwin Hubble fue un brillante, ¿cómo se llama? Astrónomo, que de hecho, pues uno de los telescopios más comunes, más conocidos en nuestros días, lleva su nombre por él, descubrió que las galaxias se mueven a cierta velocidad. Y no solo eso, que tienen un cambio al rojo. ¿Qué quiere decir? Que se ven más rojas las galaxias. Y contra más rápido se mueven y contra más lejanas estén, tienen un cambio al rojo más allá. ¿Qué significa ese famoso cambio al rojo? Ese cambio al rojo es un fenómeno físico, independientemente del Big Bang, es un fenómeno de la mecánica ondulatoria, es decir, de las ondas. Todas las ondas sufren este efecto que se llama efecto Doppler. ¿Y qué quiere decir? Que cuando un objeto emite ondas, esas ondas pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, aquí en esta pantalla tengo un coche que está emitiendo sonido. Cuando oigo que se acerca el coche, lo oigo con una longitud de onda más corta, porque esto, al estar en movimiento con respecto a un observador, se ve que se acorta esa longitud de onda. Entonces, eso al sonido, que es una onda mecánica, vibraciones en el aire, lo traduzco como un sonido más agudo. Si alguien está dentro del coche, siempre oye el mismo sonido, y cuando se aleja el coche, se oye más grave. Y eso todos lo experimentamos nosotros a diario, el efecto Doppler. Cuando se acerca, si nosotros estamos parados en la banqueta y se acerca un coche que está haciendo ruido, una moto, una ambulancia, algo así, se empieza, se oye así una cosa muy aguda, cuando pasa enfrente de nosotros se oye el camión, y se oye luego a grave. Eso es que nosotros estamos viendo, cuando se aleja, longitudes de onda más grandes, y cuando se acerca, longitudes de onda más compactas. Si estamos dentro, el observador no ve cambio. Eso es un fenómeno relativista, porque es relativo al observador, de compresión de la longitud de onda. Lo que Edwin Hubble vio fue que las galaxias se veían más rojas. Eso quiere decir que se estaban alejando de nosotros. Por eso, cuando nosotros vemos el espectro o la luz que emite, yo veo que está corrido al rojo en la luz de muchas galaxias. Para todos aquellos que hayan visto la serie de televisión Big Bang Theory, hay un día donde el personaje principal, o uno de los personajes principales, Sheldon Cooper, que es este tipo que se ve aquí, va a una fiesta de disfraces, y como él es un nerd, para los que no lo hayan visto, es un cuate, así que para él todo es ciencia, es súper inteligente, súper brillante, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada más hablar de eso, y de videojuegos, y de cómics, cosa que no estoy de acuerdo que los científicos estén obsesionados con los cómics, pero bueno, es otra historia. Va disfrazado de efecto Doppler. Yo cuando vi ese capítulo en la televisión, dije, ¡ah, qué bonito! Y aquí está el observador, el emisor de ondas, y para un observador, pues las ondas se pueden comprimir o se pueden alargar dependiendo del observador. Es una camiseta de efecto Doppler. Entonces yo cuando lo vi, lo entendí, claro. Pues la gente con la que estaba, que no había estudiado en ciencias, decían, qué boba es esa serie, no entiendo nada, ¿qué es sobre efecto Doppler? ¿Por qué va con una camiseta de rayas? Y es la longitud de onda más grande o longitud de onda más chica. Entonces tiene sentido la camiseta de Sheldon Cooper. Ya me van a tachar de nerd, pero bueno. Si nosotros lo traducimos a la realidad, lo que nosotros vemos es un espectro de emisión, es decir, ¿qué longitudes de onda? ¿Cómo son los colores de la luz que emiten las galaxias? Y todos podemos, si nosotros pintamos eso, pues va a ser un arco iris en la luz visible. Ese arco iris, pues simplemente es las diferentes longitudes de onda. Y yo veo ciertas líneas oscuras correspondientes a los patrones de emisión de eso. Y estos son características de los elementos que tiene la galaxia. Lo primero que veo aquí, que esos patrones de rayas son iguales en una galaxia que en otra. Eso lo primero que me dice es que la composición química en cada de las galaxias es igual. Pero yo la veo más corrida hacia el rojo en unas que en otras. Y eso es debido al efecto Doppler. Eso fue lo que vio Edwin Hubble. En otras palabras, pues vio esto, ¿no?
dependiendo qué galaxia se puede correr y correlacionar con una velocidad de alejamiento, de acercamiento. Yo puedo medir. Dicho sea de paso, el efecto Doppler es el que ha causado muchas molestias en esta ciudad, porque las fotomultas, ahora llamadas fotocívicas, pues miden la velocidad de los coches a través de efecto Doppler. ¿Sí? Entonces, pueden ver. Y lo que concluyó Edwin Hubble y los científicos es que si todas las galaxias se están alejando, quiere decir que en el pasado todo estaba en un punto. Esa fue la teoría que concluyeron. En realidad es que todo se está alejando de todos lados, entonces que todo estaba comprimido y después se empezó a expandir. Entonces eso dice que el universo se está expandiendo. Entonces esa fue la teoría para proponer esa locochona teoría del Big Bang, de que hubo una explosión y que hubo energía, etcétera, etcétera. Y esas son las características. Esa es la evidencia experimental. Si se fijan, ya tenemos bastante evidencia. La composición química, el corrimiento al rojo, el que se alejan. Ojo, ojo, una cosa muy importante es, el efecto Doppler no es la evidencia física, no es la evidencia que tenemos. El efecto Doppler es el fenómeno por el cual podemos observar la evidencia física. ¿Sí? No es es como ustedes dijeran, a ver, ven a un tipo acuchillado en el suelo. ¿Quién fue el asesino? El cuchillo. No, el cuchillo fue el arma con la que le mataron, pero no es el asesino. Igual aquí, la evidencia no es el efecto Doppler. El efecto Doppler, la evidencia es el alejamiento de las galaxias unas de otras. Porque es una pregunta de examen. Yo les pregunto, ¿cuáles son las evidencias del Big Bang? Y invariablemente siempre alguien me contesta, el efecto Doppler. Si me explican el alejamiento de las galaxias una de otra, evidenciada por el corrimiento al rojo, y el efecto Doppler me dice que eso es que se están alejando, pues eso es correcto. Si viene el efecto Doppler solo, está mal. ¿Sale? Y la otra de las evidencias es la radiación de fondo. Y la radiación de fondo, pues, debería seguir este espectro. Tan importante fue esto de la radiación de fondo, que en los años 90 mandaron, los años finales, 80, principios de los 90, no sé qué fecha fue lanzado, mandaron un satélite, varios países, que se llamó el satélite COBE, y este satélite tenía la misión de medir la radiación de fondo en el universo. Medirlo de la Tierra es muy complicado, tenemos una atmósfera, tenemos muchas contaminaciones lumínicas, simplemente si ustedes encienden un cigarro al lado de la fuente que está midiendo la radiación de fondo, pues ya es una energía mucho más grande de la radiación de fondo, entonces van a tener mucha contaminación. Por eso era importante mandar un satélite que midió en diferentes longitudes de onda. Y después, este era el satélite COBE, y después de esto publicó esta fotografía. Y esta fotografía lo que nos dice es que en el universo hay zonas calientes, que son las más rojas, y hay zonas muy frías. El azul clarito es el más frío. Y eso corresponde a 2.7 Kelvin. Y no hay zonas negras donde no haya radiación de fondo. Entonces, y las zonas rojas es donde hay reacciones nucleares, estrellas, galaxias, etc. Y esto corresponde perfectamente a lo predicho por la teoría del Big Bang. Cuando yo era estudiante, salió publicado en el año de 1992 y salió en los periódicos. Salió en el Universal, salió en La Jornada, salió en muchos periódicos, y la gente decía, esta mancha de colores, ¿qué onda? ¿Para qué es? Evidencia del origen del universo. Y la gente veía esta foto y no entendía por qué, ¿no? Ahora la vemos y decimos, oh, sí es cierto. Un experimento que duró 3 años por una sonda en el espacio, por un satélite en el espacio que estuvo midiendo muy poco a poco todas las radiaciones hasta completar estos mapas y corroborar que la radiación de fondo predicha por la Big Bang era correcta. Nos dice que esta teoría es la adecuada. ¿Vale? De esta manera ya podemos explicar la química, pero solamente está litio. Y la verdad es que es complicado. Montserrat, por favor, te escucho. Profesor, una pregunta. Entonces, lo de la radiación de fondo es sobre que al irse disminuyendo la temperatura, la radiación empezó a tener diferente energía. Sí, claro, efectivamente. La radiación de más alta energía, pues es una radiación gamma, cosas así. La radiación que nosotros vemos como remanente en el universo es mucho más fría y la podemos correlacionar con los 2.7 Kelvin. El universo se enfrió, ¿sí? Eso se traduce. Es como ustedes, hagan un experimento, cómprense una paloma de 30 pesos
¿Saben qué es una paloma de 30 pesos? Es una cosa que se hace con periódico en Sí, un forma cohete como grande. triangulito y tiene una mecha y tiene pólvora y que normalmente en los fiestas patrias o en Navidad o cuando hay alguna festividad se las venden. Son ilegales ahora. Antes no eran ilegales. A mí me tocó jugar con ellos porque no eran ilegales. Y son explosivos. Entonces, si ustedes se ponen una paloma de 20 pesos en la mano y la prenden, van a sentir una explosión. Van a recrear en su mano un micro Big Bang. ¿Qué van a sentir? Una onda de expansión. Si la paloma es suficientemente buena, la onda de expansión puede ser tan violenta en una paloma que esos gases que se están expandiendo producto de la combustión de la pólvora viajan tan rápido y tan violentamente que les pueden arrancar los dedos o hasta la mano si es de buena calidad la paloma. Entonces tengan cuidado. Si se quieren quedar mochitos, pueden hacer el experimento. Y van a sentir calor. Después de que ocurre la explosión, el calor se va a ir disipando y se va enfriando. Si pusieran un termómetro inmediatamente después durante la explosión, verían una alta temperatura que proviene de la combustión de la pólvora de la paloma. Si ahora medimos inmediatamente después de la explosión la temperatura, ya no es tan alta. Y después ya no van a notar cambio de temperatura, se va a ir bajando muy rápido la temperatura. Lo mismo pasó con el Big Bang, pero a una escala inimaginablemente más grande. De esta manera, el universo ha evolucionado en este sentido. Donde cómo era el universo y cómo se va enfriando y el universo cómo se va haciendo cada vez más grande. Monse, ¿quedó clara la respuesta? Sí, gracias, profesor. Sale. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Así como Monse manifestó su duda, también les puedo pedir que si lo pueden hacer de voz, me lo digan, porque hay veces que no alcanzo a ver la mano levantada. ¿Sale? Bueno. Entonces, ver el Big Bang y ver la evolución del universo, pues a veces llevaría a esto, ¿no? Se ha ido enfriando, estaremos ahora en nuestros días, es una escala de tiempo y una en segundos y en centímetros, como se ha ido agrandando el universo. Entonces, en resumen, las evidencias experimentales del Big Bang son radiación de fondo, las galaxias y estrellas y demás objetos se alejan radialmente con respecto. Antes se creía que un punto, ahora las últimas teorías ya no es un punto, sino entre sí. Vamos a dejarlo entre sí. Y también la abundancia de los elementos. Como la temperatura y la presión bajaron muy rápidamente, la densidad bajó rápidamente y solo dio tiempo que se formaran estos tres elementos: hidrógeno, helio y un poco de litio. ¿Sale? Entonces, de esta manera ya tenemos tres elementos, ¿no? Pero, ¿cómo podemos explicar la formación del resto de los elementos que ya conocemos? De hecho, ustedes pues están hechos de chones, ¿no? ¿Sí se acuerdan que estamos hechos de chones? Sí. Perdón. Para los que no digan, ¿qué está hablando este loco? Sí, sí. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Bueno, y le ponemos la S de azufre, también tenemos fósforo y muchos otros elementos. Pero los principales, los estructurales son estos. Entonces tenemos carbono, tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno, respiramos oxígeno. Entonces, ¿de dónde salió eso si no podemos explicarlo con la teoría del origen del universo? Pues, entonces para eso tenemos que recurrir a otra cosa, que es el origen de las estrellas. Antes se decía, cuando yo era niño, decíamos, el universo tiene 15,000 millones de años. Ahora ya se ha afinado un poco ese número. ¿Cuánto es ese número? Según los datos más conservadores. Ya no dicen 13,800 millones de años. Y la pregunta es, ¿y ahora qué onda? ¿De dónde salieron los otros elementos? Pues hay que ver. Estas son consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando si hago una escala de temperatura, si yo estoy hablando de decenas o cientos de grados centígrados, es dominio de las reacciones químicas. Más caliente son dominio de las reacciones nucleares.
Y más caliente, dominio de las partículas elementales. No hay átomos, no hay elementos cuando está muy caliente, pero sí puede haber partículas elementales, o hasta las partículas elementales las podemos partir, pero las reacciones nucleares. Entonces vamos a estar en el dominio de las reacciones nucleares que van a poder formar elementos químicos. Si yo le echo una ojeada al universo, yo lo que veo es que se pueden formar, que hay elementos, ¿no? Si hago una escala logarítmica, donde cada unidad me significa que hay 10 veces más, es decir, de 0 a 10, 100, 1000, 10.000, 100, 1 millón, 100 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que el helio es el elemento más abundante en el universo. El helio. Digo el hidrógeno, perdón. Luego el helio. Y luego viene todos estos elementos. Si yo veo aquí, pues hay algo muy claro. Hidrógeno y helio son muchísimo más abundantes que el resto de los elementos. Y luego todos los elementos vienen. Y fíjense, hay unos que están arriba, los voy a marcar aquí con un puntito. Unos que están arriba, unos que están arriba, unos que están arriba, unos que están arriba, otros que están arriba, y otros que están abajo. Vamos a ponerle un color diferente a los que están abajo para que se note. Vamos a ponerlos en verde. Este está abajo, este está abajo, este está abajo, este está abajo, este está abajo. ¿Qué tienen en común en esta gráfica de abundancia de elementos en el universo? Los elementos que son máximos y los elementos que tienen menos abundancia. Está como con picos. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el factor común que hace que todos los de arriba sean un grupo y todos los de abajo otro? ¿Hay algún factor común? ¿Lo pueden visualizar? ¿Qué tienen en común el carbono, el oxígeno, el neón, el magnesio, el silicio? ¿Y qué tienen en común el nitrógeno, el flúor, el sodio, el fósforo, el potasio? ¿Cuál es el factor común? Eso es así como de su perspicacia. ¿Qué pueden ver ahí? ¿Alguien? Todavía no les... No sé si cuente, pero lo que estoy revisando con mi tablita periódica es que todos los números atómicos son pares. Digo pares, en los que están arriba. Exactamente, muy bien. ¿Quién dijo eso? Que no lo vi. Yo me llamo Luis. Luis. Perfectamente bien contestado. Los de arriba, los más abundantes, tienen número atómico par. Y los menos abundantes tienen número atómico impar. Chan, chan. Entonces, eso se va a quedar como un parámetro que vamos a discutir la próxima clase. Pero quiero que lo tengan en mente. Entonces, para poder hablar de dónde se formaron todos estos elementos que están en el universo, aquí tengo una tabla de abundancia, ustedes los conocen, ustedes están formados por todos esos elementos, pues tenemos que hablar de cómo se forman las estrellas, cómo se forman los sistemas planetarios y cómo evolucionan las estrellas. ¿Sale? Bueno, pues si se fijan, faltan prácticamente 5 minutos. Vamos a dejarlo aquí. Y si lo dejamos aquí, les voy a dejar una tarea en el Classroom. Ahorita mismo se las dejo, que son ver estos dos videitos. El de Enrico. Ese está bien, está padre, porque al final hasta correlaciona algo con la cultura mexicana. Creo que con la cultura chichimeca, si mal no recuerdo. Está padre, está bonito. Y ese dura 15 minutos, muy cortito. El otro está más pesado. Si dominan muy bien el inglés, escúchenlo. Tiene muy buena narrativa el hombre. Es muy buen orador. Entonces, si dominan el inglés, escúchenlo. Si no dominan el inglés, pónganle subtítulos en español. Y con eso lo pueden ver perfectamente. ¿Sale? Entonces, se los pongo en el Classroom para que lo tengan. Y esa es la tarea para la próxima clase. Poder seguir discutiendo de dónde salieron los elementos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Solicitudes? Una, profe. Sí. Bueno, son dos. Este tema que estamos viendo ahorita, ¿en qué libro lo podemos encontrar? Les dejo la bibliografía también en el Classroom. ¿Sale? Hay un par de artículos, hay unos artículos, se los voy a dejar ahí. Y están bien. Hay un artículo que hicieron los profesores de aquí, hay uno que está en el Journal of the Chemical Education que hizo una autora que se apellida Viola, que es muy bueno, pero no es tan trivial. Los libros suelen meterse en muchas honduras, entonces por eso no quisiera dejarles mejor material de difusión. Se los dejo en el Classroom el día de hoy.
Ah, ok, gracias. Y otra pregunta, ¿sabe dónde podemos encontrar de manera digital el Housecraft del de química inorgánica? Es que no lo encontré en la BD. No, es una pena. Está de forma pirata.